afiliados a la NUIS, capacitación de técnicos, porque los médicos no hacemos todo. Entonces se tienen que capacitar enfermeras, técnicos, gente que vaya a estar trabajando con los pacientes que tengan nefropatía o que ya estén en insuficiencia renal crónica. Y lamentablemente, si ya llegan a la insuficiencia renal, pues también que sean procuradores, que estén en los servicios de procuración de órganos y que también pueden estar atendiendo las clínicas de diálisis. Entonces, se necesita mucha educación y, por supuesto, bueno, sería bueno también educar pues a la población en general, porque esa es una grave falta. No hemos mencionado, pero de verdad, en educación también estamos pésimo. Entonces, igual a la población general se les debe de decir, bueno, tienes que acudir con el médico. No, si te duele la espalda no es que estés enfermo de los riñones, tienes que ir con un médico para que él te diga si sí tienes o no tienes, porque luego les duele la espalda y me duelen los riñones. No, pues tómate un tecito de no sé qué y ¡pum! Toxicidad por medicamentos. Digo, por las hierbas chinas o los tés que se estén tomando. Pasa, sucede. Entonces, ese es un problema grave que tiene todo el país. Obviamente, algo que también es importante es proveer de los equipos indispensables para llegar a hacer estos diagnósticos de manera racional. A lo mejor no le van a poner a cada hospital un microscopio electrónico, pero cuando menos de manera regional podría haber un microscopio electrónico, no sé, en la zona centro, que esté funcionando uno en Chihuahua o uno en Veracruz, en un hospital, que es donde se requiere. Eso también tendría que hacerse para poder dar un servicio más adecuado. Incluir en los programas de trasplante, esto es importante. Siempre se habla de los programas de trasplante renal, pero así como les mostré el caso del paciente con diabetes, lo mismo sucede con los pacientes que tienen trasplante renal. Si un paciente tiene disfunción del trasplante renal, ¿por qué está disfuncionando el injerto? ¿Se está rechazando? ¿Es un problema obstructivo? ¿Tiene algún tipo de infección? ¿Tiene toxicidad por medicamentos? Las manifestaciones clínicas pueden ser muy semejantes. Hoy en día, la única forma de poder decir con certeza que se trata de alguna de estas opciones es con una biopsia renal. ¿De qué otra manera podrían tratar a los pacientes si no saben qué es lo que tienen? ¿Cómo saber qué es lo que pasa en Tlaxcala si no se aborda el problema, si no vemos el tejido? A lo mejor encuentro metales en los ríos, pero ¿eso está afectando o es diabetes? Hay que poner los pies en la tierra y, basados en evidencia, poder hacer programas que sí tengan resultados. La que sigue. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de las enfermedades renales en un país? Bueno, qué bueno que ya está en la iniciativa, de verdad la felicito, senadora. Es muy bueno esto de que sepamos cuántos pacientes tienen insuficiencia renal, pero hace falta saber cuántos tienen la posibilidad de progresar, porque muchas de las enfermedades que se diagnostican antes, como comentó la doctora Madero, en la fase 1 a la fase 4 de insuficiencia renal, de un momento a otro, ¿qué creen? Van a llegar a la insuficiencia renal. Podríamos tener programas que anticipen qué vamos a necesitar si sabemos cuántos enfermos tengo con diabetes, cuántos tengo con enfermedades reumatológicas, cuántos tengo con lupus. O sea, eso va a ser de mucha ayuda. ¿Y cómo voy a dirigir mis recursos? ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe hacer un registro nacional, pero yo sugeriría que no nada más de insuficiencia renal, de enfermedades renales, en donde se incluya las causas de la enfermedad renal y cuántos de esos pacientes ya tienen, ya están en insuficiencia renal. No va a haber manera de hacer una planificación adecuada si no sabemos
qué tenemos en el país. Quizás por separadas las enfermedades renales, algunas son raras, pero también cuando ya se manejan en sus conjuntos, ya son un problema grave de salud. Me ayudaron a elaborarla el equipo de nefrólogos del instituto, amablemente ponen que el nefropatólogo es una condición indispensable, yo diría, aunque sea un patólogo que esté adiestrado para la identificación de enfermedades renales. Y bueno, los registros transformados en cortes dan información que es invaluable. En ausencia de ensayos clínicos controlados, el mejor diseño para demostrar eficacia terapéutica son las cortes. El contar con una corte prospectiva promueve a su vez nuestra participación con ensayos clínicos y multicéntricos, pero en lo que nos compete el día de hoy, además son auxiliares para la toma de decisiones en programas de salud. La que sigue. ¿Qué respuestas vamos a tener con un registro de enfermedades renales? Bueno, depende de qué tan elaborado sea el cuestionario que vamos a completar. Si nada más quiero saber cuánto hay de diabetes, cuánto hay de hipertensión, pues voy a saber incidencia. Pero si además empiezo a agregar otros datos, como por ejemplo, qué comorbilidades, es decir, qué otras enfermedades tiene mi paciente, voy a poder sacar los factores de riesgo. Si además pregunto qué está tomando y qué resultados le he dado, puedo tener puedo saber cuál es la respuesta a los tratamientos. Y ¿saben qué? Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque en un país como en el de nosotros, donde hay mucha pobreza y abundan los genéricos, ¿cuál sí funciona y cuál no? ¿Cuál puede gastar el Estado? ¿Cuál tiene que comprar? Porque esa es otra cosa terrible. Yo he escuchado mucho a gente como la doctora Josefina Alberú que dice, bueno, el problema es que no haya genéricos, sino que a cada rato estén cambiando de genéricos, porque funcionan de manera diferente. No es lo mismo que un medicamento lo haga Chuchito, que Pepito, que Sharing Plug. No es lo mismo, pero cuando menos si uso siempre el mismo, voy a aprender cómo usarlo. Entonces, voy a poder saber cuál es la respuesta a tratamientos. Puedo saber también otra cosa importante, hospitalizaciones, y ahí sí voy a saber costos, cuánto está costando realmente la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? Y eso es lo que tenemos que preguntar y agregar en un registro de enfermedades renales. La que sigue. Esto se ha hecho, sí, si le da clic, hay varios países que tienen registros de enfermedades renales con resultados de patología. Curiosamente, en los Estados Unidos no hay un registro nacional en uno de los países más ricos del mundo, porque no es fácil que entreguemos nuestra información, que digamos cuántos pacientes con lupus, cuántos con nefropatía diabética, no es fácil, pero se puede hacer la iniciativa, pues. La que sigue. Y la que sigue. Estos son resultados, si le das varios clics, por favor. Estos son resultados precisamente de tener registros de enfermedades renales en donde se pueden hacer estudios, en donde se validen clasificación de las enfermedades, en donde se vean las respuestas a tratamiento. La que sigue. Ok. Han habido intentos en el país para saber qué enfermedades renales ocurren. Sí, el Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas en algún momento solicitó que se estuvieran enviando estos datos, sin embargo no se ha podido concretar porque no hay continuidad, porque no hay obligación de entregar esos datos, máxime si es una organización no gubernamental como las que les acabo de mencionar. En el Instituto Nacional de la Nutrición hemos estado viendo cuando menos de los últimos 10 años y tenemos ahí algunos datos. La que sigue, ¿cuál es la cuestión? Que no son comparables. ¿Por qué? Porque el instituto
es, para empezar, un centro de referencia de enfermedades reumatológicas. Entonces tengo muchos pacientes que tienen lupus y en cambio tengo muy poquitos que tienen enfermedad de cambios mínimos. ¿Por qué? Porque además vemos solo adultos, no vemos niños. Entonces no podemos extrapolar nuestros resultados con lo que está pasando en el país. ¿Qué es lo que se necesita nuevamente? Pues hacer un registro de enfermedades renales que incluya a las sedes que cuando menos cuentan con un patólogo adiestrado o un nefropatólogo para que estemos más próximo a nuestra realidad. La que sigue. Bueno, no puedo faltar seguir sin decir que este es el grupo de trabajo con el que hemos estado haciendo esto. Menciona al doctor Juan Pablo Herrera porque él ya había en algún momento hecho la iniciativa en el IMIN de hacer un registro de enfermedades nefrológicas. La que sigue. En este sentido, ¿cuáles son las conclusiones? Es indispensable la creación pues, de un registro de enfermedades renales en el país. Hay varias opciones para que se pueda hacer este registro. Por ejemplo, se hace la encuesta nacional de salud y eso lo hace el Instituto Nacional de Salud Pública. Están creados para eso el Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con las estadistas, cuenta con las computadoras. Quizás lo único que se les pudiera agregar es que se incluyan los reactivos para conocer cuál es la frecuencia de enfermedades renales. ¿Cuál es lo que yo veo en contra? Que la mayoría de esas encuestas de salud son encuestas que se hacen directamente a los pacientes. Entonces, quizás es muy fácil que un paciente les diga si está obeso o no está obeso, pero les podrá decir si tiene enfermedades renales o qué enfermedad renal tiene. Lo más probable es que no. Se pueden también incluir reactivos en el momento que se hace el Registro Nacional del Cáncer, que lo lleva la Secretaría de Salud. Para hacer este registro del cáncer, lo que hacen es que contratan a varias personas que van a los departamentos de patología, que es donde se genera la información, y toman los datos de los pacientes con cáncer. Bueno, también se les podría pedir que amplíen la base de datos que están tomando y que también incluyan a las enfermedades renales. Y otra tercera opción que se puede hacer es que se apoyen iniciativas de organismos no gubernamentales como el Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas para poder realizar un registro nacional de enfermedades renales. Obviamente es indispensable que además, como ya se ha mencionado, se incluyan a los pacientes con diálisis y con trasplante renal. Y esa sería la conclusión. Gracias. Pasamos ahora con el doctor Alfonso Cueto Manzano, con la ponencia Intervenciones Educativas para Personal de Salud y Pacientes en el primer nivel de atención. Él es jefe de la Unidad de Investigación Médica de Enfermedades Renales en el Hospital de Especialidades del IMSS en Guadalajara. Sus estudios los realizó tanto en México como en Gran Bretaña y tiene una maestría en investigación clínica y un doctorado en farmacología. Es coordinador del Comité de Salud Renal de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y miembro del Comité para Salud Renal en Poblaciones Desfavorecidas. Este último, subcomité de la Sociedad Internacional de Nefrología. Ha dictado múltiples conferencias en foros nacionales e internacionales, enfocándose principalmente en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica. Adelante, doctor. Muchas gracias, senadora Cuellar. Particularmente le agradezco el habernos invitado a este foro, que creo yo que es, me uno a lo dicho anteriormente, creo que es una extraordinaria oportunidad para darle voz a una enfermedad, la enfermedad renal crónica, que tradicionalmente ha pedido a gritos que se le haga caso, pero muchas veces no se logra tal cosa, o se logra y después se olvida, de manera que creo que es una excelente oportunidad, sobre todo cuando se trata de conformar una política de salud al respecto. Bueno, siendo casi el penúltimo de este foro, probablemente puedan pensar que con todos los antecesores que tuve ya nada más tengo que decir, y que nada más puedo decir, hola, buenas noches, muchas gracias, se terminó, pero sí tengo algo que decir, así que lo siento, 20 minutos más de espera.
Creo que además que es algo importante, de manera que les voy a pedir que pase la siguiente. Este es el iceberg de la enfermedad renal crónica terminal. Ya queda, creo yo, completamente claro que es un grave problema de salud que está asociado con malos resultados para los pacientes, con disminución de la calidad de vida y con enormes costos para los sistemas de salud. Y en la punta del iceberg están situados los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal, que requieren de tratamiento de reemplazo renal, llámese diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante, y que además lo pueden exigir en un momento dado. Ese número de pacientes con insuficiencia renal terminal crece cada día más y es un problema realmente grave. Debemos, en primer término, tratar este número de pacientes porque no hacerlo sería condenarlos a morir, por un lado. Por otro lado, eso es lo éticamente correcto. Cuando el paciente así lo decide, cuando lo decide la familia y el equipo médico, es lo éticamente correcto, tratar a estos pacientes que además se tratan mucho menos de los que deberían tratarse. Probablemente hasta la mitad de los que deberían tratarse en México están recibiendo tratamiento en realidad en este país. Pero el problema, creo yo, que tan importante como es tratar esta punta del iceberg, es tratar la base del iceberg, y es ahí donde hemos fallado en mucho. Aquellos pacientes que tienen una nefropatía establecida, que es la enfermedad renal crónica estadio 3, si no se hace de manera adecuada el tratamiento, seguramente que progresarán de manera muy rápida hacia la punta del iceberg. Hemos progresado en algo al respecto, pero todavía falta mucho por hacer. Pero en donde todavía no hemos hecho gran cosa, no solo en México, en muchas partes del mundo, es en los pacientes que tienen enfermedad temprana. Aquí es donde podemos hacer prevención secundaria. Aquellos pacientes que tienen los estadios 1 o 2 de la enfermedad renal crónica, y es justamente en estos pacientes en donde todo el armamentario terapéutico que tenemos los nefrólogos tiene los mejores resultados. Entre más temprano se inicia el tratamiento, son mejores los resultados. Y ni qué decir de aquellos pacientes que aún no tienen la enfermedad renal crónica, pero que tienen alto riesgo de desarrollarlos, y ya se ha hablado mucho acerca de los factores de riesgo, esas enfermedades crónicas no transmisibles que han incrementado importantemente en los últimos años, pero ese es un vacío que todavía queda mucho por hacer. Es lo ideal que deberíamos hacer prevención primaria en estos pacientes. La que sigue, por favor. Hacer un diagnóstico de cuántos pacientes tienen enfermedad renal crónica en aquellas poblaciones de alto riesgo. Ya hay alguna información, como se ha mostrado en algunas pláticas anteriores. En realidad hay poca información acerca de, en una población general, cuántos pacientes realmente tienen enfermedad renal crónica, y eso puede variar entre 6 y un 10% en la mayoría, o en la mayoría de los pocos estudios contradictorios que se han hecho. En nuestro medio, recientemente informamos que en la ciudad de Guadalajara, en un Día Mundial del Riñón, en una población general, aproximadamente 15% de nuestros sujetos tenían enfermedad renal crónica. Si me permiten que extrapole esto a la población de Jalisco, podríamos decir que alrededor de 1 millón de sujetos jaliscienses andan en la calle con enfermedad renal crónica sin saber que tienen enfermedad renal crónica. Si hay algo que podría ser positivo al respecto, pásame la que sigue, por favor. Es que la mayoría de ellos, también como se ha mostrado anteriormente, se encuentran en los estadios iniciales de la enfermedad, justo cuando se puede hacer mucho al respecto para evitar que eso progrese a etapas finales de la enfermedad. Y evidentemente identificamos factores de riesgo para desarrollo. En nuestro caso fue diabetes mellitus y hipertensión arterial, pero también el sexo masculino y la menor escolaridad fueron marginalmente factores predictores de riesgo en esta población. Nada más ad hoc que esta diapositiva con el tema que estoy proponiéndoles a ustedes. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en esta reunión de alto nivel que se tuvo hace muy pocos años en una asamblea general para prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, declaró o estableció que existen 4 enfermedades crónicas que son las principales amenazas de la salud humana: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades crónicas respiratorias. Y aunque no se pudo lograr que se incluyera aquí a la enfermedad renal crónica, cuando menos sí se pudo poner una nota en donde se decía que aparte de estas, había otras, como la enfermedad renal crónica, que también requieren respuestas sanitarias integrales.
Y esto se logró gracias a que esta fue la primera vez que invitaron a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión a este tipo de reuniones para establecer tales lineamientos a seguir en las políticas de salud de los países. Y en esta misma reunión se establecieron recomendaciones sobre políticas orientadas a los sistemas de salud. Ojo, los tomadores de decisiones, la gente de las políticas públicas. Garantizar la provisión de servicios de salud accesibles, asequibles y eficientes de prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, dígase enfermedad renal crónica, y sus factores de riesgo, con especial énfasis en el primer nivel de atención. Y además garantizar la educación y la formación de profesionales vinculados a la salud en el tratamiento integral de las enfermedades crónicas no transmisibles, con especial énfasis en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades. Y pues no podría estar más de acuerdo, aquí sigue, creo que ya también se están durmiendo por allá, gracias. No podría estar más de acuerdo con esto porque es justamente lo que venimos haciendo en Guadalajara hace más de 10 años. Uno de los primeros pasos que quisimos hacer es hacer un diagnóstico situacional de qué estaba pasando en una de las poblaciones de más alto riesgo de nuestro medio, que eran los diabéticos tipo 2. Y lo que observamos fue que en una muestra seleccionada al azar de pacientes diabéticos que acudían mes con mes a su unidad de medicina familiar, es que solamente el 31% de ellos tenían una función renal normal. 40% tenían nefropatía temprana y 29% una nefropatía establecida, y ni ellos ni sus médicos sabían que tenían enfermedad renal crónica. Y si no sabían que tenían enfermedad renal crónica, pues era menos posible imaginar que recibieran un tratamiento adecuado para todos estos factores de riesgo que son para el inicio, para la progresión de la enfermedad renal crónica en estos sujetos, independientemente de que tuvieran o no nefropatía. Y así pueden ver, por ejemplo, que menos de la mitad de estos pacientes tenían, una más por favor, que menos de la mitad de estos pacientes tenían un adecuado control de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, que menos del 20% tenían un adecuado control de peso, que una gran proporción de los sujetos, particularmente las mujeres, tenían una cintura abdominal de riesgo cardiovascular, que el 13% solamente tenía un adecuado control glucémico, un tercio solamente tenía un adecuado control de lípidos, muy pocos recibían medicamentos nefroprotectores, casi nadie recibía medicamentos cardioprotectores que están estrechamente ligados con la enfermedad renal crónica, y una gran proporción de ellos continuaban con conductas de alto riesgo como fumar. Bueno, a pesar de esto seguimos pensando que el primer nivel de atención es el lugar natural donde debería tratarse la enfermedad renal crónica temprana, por diferentes razones. Es el sitio donde los pacientes van más frecuentemente a sus citas. Es el sitio donde los médicos ven a los pacientes en las etapas más tempranas de la enfermedad. Y además se ha dicho en repetidas ocasiones que en México tenemos una escasez de nefrólogos, de manera que mandarlos al nefrólogo sería un verdadero fracaso, creo yo, en estos momentos. Pero si dejáramos las cosas como están, pues seguiría todo como igual o peor, porque sería como una bola de nieve, que ante el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles que acabamos de ver, pues la enfermedad renal crónica seguiría incrementándose de manera espectacular. Así es de que una de las primeras condiciones que quisimos marcar es que deberíamos de educar o de entrenar a los médicos generales, los médicos de primer contacto, si queremos que hagan un buen papel diagnosticando y tratando adecuadamente a los pacientes con enfermedad renal crónica o con riesgo de desarrollarla. Y eso fue lo que se hizo en este primer estudio, en donde se realizó una intervención educativa teórico-práctica, que por obvio de tiempo no me quisiera entretener mucho en ella, pero fue teórico-práctica, a un grupo de médicos familiares, mientras que a otro grupo de médicos familiares de otra unidad de medicina familiar no se les dio ninguna intervención educativa particular. Y lo que observamos fue que en el grupo de médicos que recibió la intervención, incrementaron significativamente su competencia clínica, o sea, su capacidad para tratar a los pacientes en relación a aquellos médicos que no recibieron la intervención educativa, y que además su competencia clínica se incrementó en todos los indicadores que un instrumento de evaluación previamente validado
medía, y estos eran identificación de factores de riesgo, eran capaces de identificar más claramente los factores de riesgo para la enfermedad renal, de integrar su diagnóstico y de usar correctamente el laboratorio y los recursos terapéuticos, cosa que no hicieron los médicos que no recibieron la intervención educativa. Y todavía más importante es que aquellos pacientes que fueron tratados por los médicos que recibieron la intervención, pero que además incrementaron su competencia clínica, redujeron significativamente su presión arterial y preservaron mejor su función renal en términos de creatinina sérica, albuminuria o tasa de filtración glomerular, en comparación con aquellos pacientes que fueron tratados por el grupo de médicos que no recibió la intervención, o incluso por aquellos médicos que recibió la intervención, pero que no incrementaron su competencia clínica. Siempre decimos que hay prietitos en el arroz, ¿no? Pero cuando menos esto demuestra que sí podemos lograr cambios en la actitud clínica y en la salud de los pacientes de médicos que reciben entrenamiento. Y además identificamos cómo hicieron estos médicos para lograr estos cambios en sus pacientes. Y es que ellos incrementaron significativamente más el uso de antihipertensivos, de nefroprotectores y además de estatinas, incrementaron notablemente el uso de aspirina a dosis cardioprotectora y disminuyeron el uso de otros analgésicos antiinflamatorios no esteroideos que son reconocidas nefrotoxinas y que debo decir de paso que se prescriben a pasto sin una razón justificada en el primer nivel de atención. Entonces, con esto podríamos demostrar que los médicos en el primer nivel de atención, que son adecuadamente entrenados, reproducen las mismas medidas terapéuticas y los mismos resultados que un nefrólogo puede tener en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica temprana. Enfermedad renal crónica más avanzada es otro tema, pero cuando menos enfermedad renal crónica temprana sí lo pueden hacer. Pero a pesar de esto, hay otras variables que no puede modificar el médico, ni que reciba entrenamiento, ni que sea nefrólogo o que no reciba entrenamiento. Lo hemos demostrado en otros estudios, no lo muestro otra vez por obvio de tiempo, pero de forma repetida hemos encontrado que no se modifican de manera significativa variables que tienen que ver con el estilo de vida, como es el índice de masa corporal, dejar de fumar, dejar de ingerir alcohol o el control metabólico de los pacientes. Y es que todos sabemos que estamos inmersos en una sociedad que ha cambiado sus patrones de dieta, de ejercicio, etcétera, a través del tiempo, y que todos esos problemas son los grandes azotes de nuestra sociedad, y así se demuestra en todas las encuestas nacionales de salud que puedan revisar ustedes. Y si han cambiado los patrones de comportamiento de la sociedad, pues creo que también deberíamos de cambiar la manera como abordamos a los pacientes, no solamente con la atención convencional de tratamiento exclusivo por un médico con su mejor conocimiento y con el mejor manejo farmacológico. Y justamente por eso elegimos este modelo que se llamaba SODI, que estaba en uso en el IMSS hace ya algún tiempo y que por razones de esos cambios de política, a veces sexenales, está casi en vías de desaparecer, pero que yo considero era muy bueno. Era así llamado por sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes, y en este caso era una estrategia educativa, pero para los pacientes. Era de intervención múltiple guiada por profesionales y era apoyado en grupos de autoayuda y pretendía modificar hábitos de estilo de vida y la dieta. Les digo rápidamente qué consistía este modelo. Aquellos pacientes que no cumplían con las metas para el control de sobrepeso, obesidad, hipertensión o diabetes eran invitados a participar en pequeños grupos de autoayuda, de 20 máximo, y a todos estos grupos se les daba una intervención educativa de solo 4 semanas, pero en el que se dictaban conferencias específicas guiadas por expertos en el área. Por ejemplo, manejo de emociones por una trabajadora social. ¿Por qué trabajadora social? Pues porque en el primer nivel de atención no tenemos psicóloga, entonces era una trabajadora social que lo hacía de manera satisfactoria. Nutrición por una nutrióloga, ejercicio por un entrenador físico, no siempre hay entrenador físico, pero en este caso lo logramos hacer. Salud, un médico familiar. Y además en estas 4 semanas iniciales ellos elegían un paciente líder que era el responsable de identificar necesidades, de promover actividades y siempre coordinados con el equipo de salud, realizarlas de manera independiente, con la periodicidad que ellos quisieran a través del tiempo de seguimiento.
y para corroborar que estaban haciéndolo de manera adecuada, pues tenían intervenciones grupales, entrevistas grupales, con dinámicas grupales cada determinado tiempo. Y además se medía su estilo de vida con un instrumento, la que sigue por favor, previamente validado también, que se llama IMEVID, la que sigue por favor, cada determinado tiempo, y además se les hacían evaluaciones clínicas. Lo que observamos fue que, la que sigue, que independientemente de si los pacientes eran enviados por mal control de diabetes, hipertensión o obesidad, sobrepeso o obesidad, al inicio de la intervención todos tenían un mal estilo de vida o un estilo de vida inadecuado, evaluado por este IMEVID. Estos son los máximos puntajes esperados para este instrumento. Entre más alto el puntaje, mejor el estilo de vida en cada uno de los rubros que mide el instrumento, y ustedes podrían observar que al inicio todos tenían un estilo de vida pues no muy adecuado, pero después de tan solo 6 meses de estar en este estudio, tanto los diabéticos como los hipertensos disminuían y mejoraban significativamente el conocimiento de la enfermedad, la adherencia al tratamiento, el manejo de emociones, el ejercicio y la dieta, y los con sobrepeso y obesidad hacían muy similar, excepto porque no mejoraban lo que es conocimiento de la enfermedad o adherencia al tratamiento, seguramente porque no se consideraban enfermos o no recibían algún tratamiento farmacológico específico. Y además, la que sigue, además de estos cambios, había cambios en sus variables clínicas y bioquímicas, porque por ejemplo, tanto los diabéticos como los que tenían sobrepeso y obesidad, una más por favor, mejoraron significativamente su índice de masa corporal, su circunferencia de cintura y su glucosa, y los hipertensos mejoraron significativamente su presión arterial, su índice de masa corporal y su circunferencia de cintura. Y todo esto lo hicieron sin que cambiara la prescripción farmacológica de los médicos, de manera que podríamos pensar que en aquellos pacientes, ojo, en ningún caso de esos pacientes tenían enfermedad renal crónica, tenían factores de riesgo para desarrollarlo, pero no enfermedad renal crónica. Entonces podríamos pensar que un modelo de intervención como de este tipo podría ser o jugar parte en la prevención primaria de la enfermedad. Claro, no está así como para competencias, porque los logros tampoco las diferencias que se lograron, las mejorías que se lograron en las variables no fueron tan marcadas, pero toman en cuenta una cosa: esas variables son lo más difícil que uno puede intentar cambiar en su paciente. Por otro lado, son pacientes que tienen 60 años o más, en muchos de los casos. Yo reconozco que las mejores oportunidades quizá podrían ser en los niños o en la adolescencia, pero ¿por qué no lo hemos hecho? Bueno, hemos hecho algo en niños y adolescentes, pero a final de cuentas creo que ninguno de los que estamos en el panel somos pediatras. Pero entonces reconozco que es una oportunidad que deberíamos de explotar de manera más importante todavía. La que sigue. Bueno, eso sería el caso de aquellos pacientes que no tienen enfermedad renal crónica, pero ¿qué pasa en aquellos que ya tienen enfermedad renal crónica? Modelos de intervención múltiple podrían tener el mismo impacto. Pues para eso diseñamos este otro estudio, en donde además comparamos 2 modelos de intervención. Uno, el modelo de intervención múltiple, perdón, de atención médica. Un modelo de intervención múltiple que es exactamente lo que les acabo de decir, con todos estos participantes, profesionales de salud, y un grupo de autoayuda, y un modelo de atención convencional que es el que todo el mundo conocemos, donde el médico decide cómo trata a su paciente, si decide enviarlo a algún otro especialista, él decide cuándo y con quién. Pero en el otro modelo es de entrada, todos ven a todos los profesionales de la salud. Y para homogeneizar las cosas, les dimos un entrenamiento igual con el mismo modelo de intervención educativa a los médicos tratantes de ambas cohortes, y eso fue en base a las guías de práctica clínica sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica temprana, que nuestro grupo participó de manera importante en la génesis del mismo. Inicialmente fue creado para el IMSS, pero a final de cuentas se puso en el sitio del CENETEC, donde se concentran todas las guías de práctica clínica del país en los últimos 10 años o algo así. La que sigue, y los resultados que obtuvimos fue lo siguiente, de manera interesante. Igual al inicio del tratamiento, pues ninguno de ellos tenía un estilo de vida adecuado, de acuerdo al cuestionario IMEVID, pero después de ello
Tanto los pacientes del grupo de intervención múltiple como de la con atención convencional disminuyeron o incrementaron significativamente su calidad de la dieta, pero solo los sujetos de intervención múltiple mejoraron todos estos otros parámetros que medía la intervención educativa, pues reflejando entonces una mejoría en el estilo de vida de manera más importante que en la intervención convencional. Y esto se reflejaba además en que se disminuyó la presión arterial en ambos grupos, pero solo en el grupo de intervención múltiple se disminuyó más el índice de masa corporal, circunferencia de cintura y hemoglobina glucosilada. En relación a la función renal, ambos grupos mantuvieron la tasa de filtración glomerular. Eso reflejaría pues que de entrada vale la pena entrenar a los médicos, independientemente de todo. Y la albuminuria es básicamente igual, solo una discreta disminución o una disminución significativa en la albuminuria en el caso del grupo de intervención múltiple. Y bueno, para cerrar la pinza de este aspecto es qué hay del costo de estas intervenciones. Realmente podría ser cuestionable, vamos, de entrada uno piensa que pueda ser más barato, pero hay que demostrarlo, y en realidad estudios de costo bien hechos son muy escasos en nefrología. Este es solo una intervención parcial. En este caso, en este reporte de Laura Cortés y el grupo, evaluando tanto lo que cuesta el tamizaje de la enfermedad renal crónica, el seguimiento del paciente por año y la intervención del equipo médico, observamos que un total de 24,000 pesos más o menos por paciente por año era el costo de este sistema, mientras que comparado con lo que cuesta en diálisis peritoneal, sea continua ambulatoria o en DPA, pues ustedes pueden ver que es casi 10 veces más el tratamiento paciente por año. Entonces, las estrategias educativas son las mejores opciones para prevenir y detener la pandemia de la insuficiencia renal crónica terminal, al menos eso es lo que yo pienso. ¿Y qué se ha hecho al respecto? En realidad sí se han hecho cosas, en efecto, no de manera global o organizada completa, pero sí de manera aislada y con algunos esfuerzos. Por ejemplo, se hizo un curso en línea para médicos generales del país y fue organizado justamente por la Secretaría de Salud. En ese tiempo el doctor Alfredo Tamayo coordinaba este esfuerzo y nuestro grupo fue el encargado de desarrollar la parte de enfermedad renal crónica de este diplomado de enfermedades crónicas no transmisibles. Era completamente un curso en línea con todo lo que se debe de hacer, participando activamente el Instituto Nacional de Salud Pública, y después siguieron algunos otros grupos, de nutrición, cardiología, San Luis Potosí, etcétera, como tutores en línea de este curso. Luego también desarrollamos otro curso en línea en conjunción con el Instituto Carlos Slim de la Salud, con otro esquema diferente, pero igual con un esquema de curso en línea para médicos generales. 400 médicos del país, 100 en Jalisco lo tomaron y lo terminaron, y al final tuvieron una evaluación se fueron reconocidos por la Academia Nacional de Medicina. Y también hemos desarrollado otro curso en línea para el Instituto Mexicano de Seguro Social. Ahí hemos tenido un montón de trabas, pero nunca perdemos la esperanza de que se lleve a cabo a final de cuentas, porque además es el que atiende el 50% de la población y el 85% de los pacientes con enfermedades renales crónicas. Además se desarrolló este protocolo de práctica clínica para prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica, que fue desarrollado con expertos del Instituto Nacional de Cardiología, de Nutrición, de la Panamericana, etcétera, y que fue avalado por todas las organizaciones de nefrología del país, y que eso podría buscarse, dentro del pasado, hablando de qué cosas ya se han hecho y que vuelven cíclicamente, porque fue desarrollado con un gran esfuerzo, creo yo. Y también se desarrollaron las guías de práctica clínica que les acabo de decir, que me atrevo a decir que son, si no es la única, es una de las pocas que hay en un abordaje, un enfoque hacia el primer nivel de atención en el mundo. ¿La que sigue? También se han desarrollado manuales para el manejo de la enfermedad renal crónica enfocadas para el médico de primer nivel de atención, y hasta un libro de enfermedad renal crónica temprana que es más específicamente desarrollado para el profesional del primer nivel de atención. La que sigue. Y bueno, para terminar, entonces, le decía hace rato que a mí me llamaba la atención que en el Plan Nacional de Salud, este año, cuando menos este nuevo plan, yo no veía la enfermedad renal crónica como una enfermedad prioritaria, como en alguna ocasión lo fue en algunos planes anteriores, pero sin embargo se reconoce
que lo que se intenta es asegurar el acceso a los servicios de salud y que además se intenta consolidar acciones de protección para promoción de salud y prevención, no, la anterior, y prevención de enfermedades, asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, reducir los riesgos que afectan a la salud y avanzar en la construcción de un sistema nacional universal. Si esto realmente se cumple, pues depende mucho de nosotros, pero en conclusión, yo diría que la que sigue, la insuficiencia renal es un grave problema de salud y para su control requiere esfuerzos en prevención, tanto primaria como secundaria, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica. Se requiere un involucramiento global de la sociedad y los sistemas de salud y del gobierno para llevar a cabo estrategias de prevención primaria de la enfermedad renal crónica, aquello que decían de educación a la población, esto está implícito en ello, el entrenamiento al personal de salud de atención primaria, la educación de los pacientes y el uso de modelos de intervención múltiple ayudan al control de variables implicadas tanto en el inicio como en la progresión del daño renal, y esas estrategias podrían contribuir a combatir la pandemia de la insuficiencia renal en el mundo. Agradezco mucho su atención. Gracias. Y por último, vamos a escuchar al doctor David Alberto Salas de León. Su ponencia es Estudio de metales pesados en agua de uso doméstico en el estado de Tlaxcala. Es físico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con estudios de maestría en oceanografía física en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y doctorado en oceanología por la Universidad Estatal de Lieja, en Bélgica. Es investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 2 y representante por México ante el programa de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Yo solamente quiero dar la bienvenida. Él ha producido múltiples artículos, libros y capítulos de libros y ha impartido múltiples conferencias en foros nacionales e internacionales. Le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a los panelistas que me precedieron en la palabra porque todos son médicos, yo no lo soy, como ya lo escucharon. Y nos explicaron con mucha claridad y crudeza lo que es el síndrome de insuficiencia renal, las causas y los costos que tienen para el país. Lo que quiero presentarles es un estudio de metales pesados en aguas de uso doméstico en el estado de Tlaxcala, que es una idea generada y apoyada por la senadora Lorena Cuellar Cisneros, quien promovió este convenio con la UNAM, y con todo este convenio, mediante una visión transdisciplinaria y multidisciplinaria, buscar respuestas a por qué se tenían unos índices tan altos de esta enfermedad en Tlaxcala. La anterior. La anterior, por favor. Por lo que yo considero que por justicia su nombre debería de ir en esta ponencia, porque es el motor principal de este proyecto. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ya escuchamos todo lo que es en sí los informes de egresos hospitalarios del Sistema Nacional de Salud. La insuficiencia renal crónica es una de las principales causas de atención hospitalaria a nivel nacional, ocupa el 4º lugar en hombres y 10º en mujeres. La siguiente, por favor. La mortalidad hospitalaria en la población masculina representa el 10º lugar, mientras que en mujeres ocupa el 8º. Estas cifras son para el año de 2002 y hasta la fecha, al 2013, la situación ha cambiado. La siguiente, por favor. Sigue creciendo, mostrando un incremento y transformando la insuficiencia renal crónica en un problema de envergadura nacional. La siguiente, por favor. La Dirección General de Información en Salud, perteneciente a la Secretaría de Salud Federal, informó que Tlaxcala ocupó el 3er lugar en mortalidad por insuficiencia renal crónica en el año de 2009, tan solo por debajo del estado de Puebla y del Distrito Federal. Hace rato escuchábamos que Veracruz tenía niveles un poco más altos que Tlaxcala.
También escuchamos que Veracruz es el cuarto estado en población que hay en el país. Si nosotros vemos que Tlaxcala es 5 veces más pequeño que Veracruz y normalizamos la tasa de mortalidad entre los habitantes, pues Tlaxcala se dispara enormemente y ocupa el primer lugar a nivel nacional. La siguiente, por favor. Hasta el 2012, los municipios con mayor incidencia, con el número de casos detectados en el estado de Tlaxcala, eran Apizaco y Tlaxcala, seguidos por Huamantla. Por favor, recuerden estos 3 municipios. Es importante mencionar que los enfoques sobre el tratamiento de la enfermedad van en su mayoría hacia el paciente ya con problemas claros de salud y pocos hacia las causas originales que se tienen. La siguiente, por favor. Ante la situación de insuficiencia renal crónica observada en el estado de Tlaxcala, la licenciada Cuellar Cisneros, senadora por Tlaxcala, propuso la estructuración de un convenio con el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, que se enfoca a estudiar variables que pueden ser las causantes del origen de la insuficiencia renal aguda y crónica, principalmente al estudio de metales pesados en aguas de uso doméstico, los cuales se han reportado para otros lugares que tienen incidencia en el desarrollo de este tipo de enfermedades. En este proyecto se analizaron 25 muestras de agua de uso doméstico, buscando el contenido de plata, aluminio, arsénico, bario, bismuto, calcio, cadmio, cobalto, cromo, cobre, hierro, germanio, mercurio, indio, litio, magnesio, molibdeno, sodio, níquel, plomo, selenio, estroncio, torio, titanio, talio, vanadio, yodo y zinc. La siguiente, por favor. Este es el mapa del estado de Tlaxcala. Se planteó como un proyecto exploratorio, en primer lugar, con 25 lugares de muestreo, que son estos puntos que se encuentran aquí, estos puntos rojos y estos puntos blancos. El estado de Tlaxcala tiene 3 cuencas hidrológicas que son las marcadas aquí en diferentes colores. Esto significa que el agua que está en el subsuelo de alguna forma se comunica entre un lugar y otro dentro de una misma cuenca. Tienen las mismas características ecológicas. Entonces, lo que encontremos en estos lugares podría ser indicativo de lo que sucede en todo el estado de Tlaxcala para esta región en particular, esta o esta. La siguiente, por favor. Se colectaron muestras de agua en envases que fueron previamente tratados con ácido nítrico para que no hubiera contaminación, y se tomaron las muestras de las llaves de agua donde las personas toman el agua para su consumo o para preparar sus alimentos. El lugar de las muestras se geoposicionó, o sea, se sacó la latitud y la longitud del punto exacto del muestreo y se elaboró una encuesta sobre el número de personas con síndrome de insuficiencia renal en cada lugar o casa de la toma de muestras. Con las muestras se analizaron en los laboratorios mediante espectrofotometría, absorción atómica, horno de grafito, generadores de hidruro e inducción de plasma. La siguiente, por favor. O sea, se tomaron las muestras de manera aleatoria. En algunos lugares fueron en los pozos de distribución de agua de toda una región. En otros lugares, pues no había llaves para tomar la muestra, sino que almacenaban su agua en unos contenedores. En otros eran lugares donde vendían alimentos, y en algunos lugares eran restaurantes y casas. Esto es un lugar donde la gente va a llenar sus recipientes de agua, es donde llega el agua de la Malinche directamente y de ahí se la llevan a su casa para preparar sus alimentos. La siguiente, por favor. Finalmente teníamos programado 25 muestras, acabamos con 46, que estos son los puntos de todas las muestras que se tomaron en el estado de Tlaxcala. Este es un mapa de Conavio que representa las diferentes características hidrológicas, ríos, cuencas, lagos, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. No hay referencias exactas de cuánto es lo permisible en miligramos por litro de cada uno de los elementos pesados, de los metales pesados. Nosotros utilizamos el de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y para 3 de los elementos que son asociados con insuficiencia renal crónica, se tiene para el cadmio 0.01 miligramos por litro, para el arsénico 0.0015 y para el plomo 0.05. La siguiente, por favor. Estos son algunos resultados preliminares. La siguiente.
Esto es arsénico. Este es el número de veces que está sobre el máximo permisible. Eso no significa que sea el ideal, sino que sobre el máximo que se permite, esto es el número de veces que hay. Aquí está Huamantla, aquí está Pisaco y aquí está Tlaxcala. O sea, 10 veces más de lo que viene de referencia en los manuales de la EPA. O sea, en Apizaco tenemos 10, en Huamantla tenemos 5 veces más y en Tlaxcala tenemos del orden de 2 veces más por arriba de lo que es lo permisible. La siguiente, por favor. Esto es el plomo. En el plomo está prácticamente dentro del máximo permisible y esto es importante porque hay una asociación entre arsénico y plomo. Entonces, deberíamos de esperar un comportamiento similar entre lo que es arsénico y plomo, no los mismos valores, sino las mismas tendencias de distribución. El que no se tengan las mismas tendencias de distribución nos está diciendo que el arsénico en gran parte es inducido o está llegando ahí por factores que no son naturales. La siguiente, por favor. Sabemos que el plomo, el cadmio y el arsénico son nefrotóxicos y presentan efectos directos sobre el riñón. El cadmio es uno de los elementos más tóxicos, no se desecha fácilmente, tiene una permanencia en el cuerpo por más de 20 años y la acumulación de este metal se incrementa con el tiempo, o sea, no solo no se desecha, sino que se va acumulando y se va incrementando. Se ha reportado que el cadmio se asocia con la enfermedad renal característica por disfunción tubular, enfermedad renal crónica y osteomalacia. Los efectos nefrotóxicos del cadmio se asocian con riesgos de desarrollo de diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. La exposición al cadmio incrementa el riesgo de hipertensión arterial y es considerado como un riesgo de mayor morbomortalidad cardiovascular. ¿Por qué no tenemos una imagen de cadmio en este momento? Estamos revisando con lupa todos los valores que tenemos de cadmio. Son valores relativamente altos, no queremos dar ahorita un resultado sin estar plenamente seguros de lo que hemos encontrado. La siguiente, por favor. Estos son valores promedio de todas las muestras analizadas para el Estado, de los que nosotros encontramos como máximos permisibles, tanto en lo que se reporta para agua de consumo humano en Estados Unidos y en Europa. En México no tenemos valores para esto. Tenemos valores, aquí hay un rompimiento de escala, porque el hierro está 59 veces por arriba de lo normal permisible. Tenemos valores como el bario, que están prácticamente en 18%, en 18 veces, no 18%, 18 veces más. Selenio, arsénico, níquel, manganeso, vanadio, sodio y litio. Todos estos están por arriba de lo que es permisible. La siguiente, por favor. De las personas encuestadas en los lugares donde se tomaron las muestras, aproximadamente el 50%, o sea, la mitad de los hogares encuestados, tienen un pariente directo con problemas de insuficiencia renal crónica. El 70% ha escuchado de alguna persona con insuficiencia renal crónica en la región próxima a donde habitan ellos. La anterior. Las muestras se tomaron al azar sin importar la condición socioeconómica de la familia. Sin embargo, era notable que entre más baja era la situación económica, más alto era el problema. La mayoría de las familias consumía agua de la llave hasta antes de presentar el problema de insuficiencia renal crónica. Posteriormente comenzaron a consumir agua de garrafón, lo que representó un gasto adicional para ellos. Y solo las personas enfermas tomaban agua ya de botella como la que estamos tomando nosotros en la mesa. La siguiente, por favor. También se reportó por parte de los encuestados 3 incidencias de leucemia entre familiares, lo cual representa el 10% de los hogares muestreados, no del total de las muestras, sino de los hogares. Una cosa interesante que observamos también es que la mayoría de la población con insuficiencia renal crónica tenía edades menores a 30 años. Todos eran jóvenes, como ustedes que están aquí sentados, jóvenes. La siguiente, por favor.
Algunas reflexiones finales. Se encontraron 18 elementos de los metales pesados que sobrepasan los valores permisibles en la norma estipulada por la EPA. La insuficiencia renal crónica en el estado de Tlaxcala es un problema muy agudo que está impactando a todos los niveles socioeconómicos de la población, pero sus efectos son mayores en familias de escasos recursos, ya que no cuentan con el apoyo para enfrentar los gastos que causa dicha enfermedad. La siguiente, por favor. Esta enfermedad está impactando a un grupo de población que en su mayoría es menor a 30 años, jóvenes que deberían aún estar estudiando, especializándose en diversos campos de la ciencia y la tecnología, las ciencias sociales o las humanidades para enfrentar los retos de la vida en mejores condiciones socioeconómicas y con mejores salarios. En lugar de eso, se vuelven un problema para sus familias, pues no solo dejan de aportar con sus ingresos a la economía familiar, sino que se transforman en un gasto que la mayoría de las veces no pueden afrontar, ya que muchos de ellos no tienen acceso a los sistemas hospitalarios mayores y no tienen, obviamente, seguros médicos de gastos mayores. La siguiente, por favor. El estado de Tlaxcala puede ser un laboratorio para el estudio de la relación entre metales pesados e insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque es un estado pequeño que permite muestrearse rápidamente, tener con un número de muestras no muy grandes resultados fuertes. Además, existe ya un efecto muy directo que estamos observando entre metales pesados y este tipo de enfermedades. Existe una relación inversa entre el desarrollo del síndrome IRC y directa con el acceso temprano al tratamiento y la situación económica de las familias. O sea, entre la familia, si la familia tiene menos recursos, el síndrome se afecta más rápidamente, es más agresivo, por decirlo de alguna manera. Si tienen recursos, tienen acceso a tratamientos, entonces tienen una calidad de vida mejor. La siguiente, por favor. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, pues vamos a tratar de ser muy breves en la participación de preguntas y respuestas. La verdad es que nos extendimos en los tiempos, lo cual les pedimos una disculpa, pero bueno, pues yo espero que podamos concretar en cuando máximo 5 preguntas al respecto para los ponentes. Adelante, la primera pregunta. Muchas gracias, pues indudablemente la felicitación a la senadora se ha visto refrendada por la calidad de las intervenciones. El tiempo es muy breve para poder hacer varias preguntas que nos han quedado, pero yo sí aprovecharía para dos principalmente. En el caso de la doctora Magdalena, que felicidades por supuesto por su presentación, a mí me inquietó en toda la riqueza de su presentación una ausencia, pero que no es de usted, sino que creo que es de todo el sistema de salud en México. La Comisión de Desarrollo Social hace unas semanas coorganizó también un evento de experiencias internacionales para combatir la pobreza. Y de Chile nos traían el aprendizaje de cómo había casi en caída libre todo lo que era problemas de salud, sobre todo en los primeros años, porque ellos le dieron mucha atención al periodo prenatal, y no solo cuando las madres están embarazadas, sino cuando están incluso en la edad en que se pueden embarazar. Entonces mi pregunta sería, en el caso de este tipo de afección, ¿hay también posibilidades de alguna acción preventiva en ese momento del prenatal? Esa es una pregunta. Quizá las hago de una vez, ¿verdad? Para José Antonio Cuellar, muy interesante, me da varias reflexiones, pero solamente hago una con una pregunta. Usted destaca este concepto de la realidad distorsionada, ¿no? Yo creo que es muy importante. No le quito ningún mérito al mencionar que Platón nos lo enseñó en el mito de la caverna, ¿verdad? Precisamente, o sea, hay un grupo de poderosos que a la mayoría de la sociedad que está enfrente de la caverna, ahora de la televisión y los malos periódicos y demás, y estamos viendo las sombras. Entonces, esa categoría de realidad distorsionada no es azar ni es anecdótica, forma parte del modelo, ¿no?
Y entonces sí implica un esfuerzo más complejo, y mi pregunta era, ustedes como interesante organización, ya construyeron pensamiento crítico, también pensamiento propositivo, pero yo creo que hace falta pensamiento estratégico. O sea, mucho de lo que sucede tiene una explicación y una causa, entonces las propuestas yo creo que tienen que escalar hacia saber contra qué se están enfrentando. Y la pregunta sería si esas